Mi hija me saludaba con la mano, con una gran sonrisa en su rostro cuando el tren partía. Han pasado unos 2 meses desde la última vez que vio a mi esposo. Debe estar deseando mucho visitarlo. Le envié un mensaje a mi esposo justo cuando mi hija subía al tren. Y luego, supongo que unas 4 horas después de llegar a casa, mi hija me llamó. Le había dicho que me llamara cuando llegara. Asumí que era ese informe. Hola, Sara. ¿Llegaste a San Francisco y te encontraste con tu padre? Cuando le pregunté eso, dijo algo que no esperaba, con una voz triste. Mamá, ven a buscarme, por favor. ¿Qué? ¿Qué pasa? No lo sé, pero no he tenido noticias de él. Y cuando fui a su casa, una mujer extraña me rechazó. Mi nombre es Liddy. Tengo una familia de 3, con mi esposo Robert y nuestra hija de 11 años, Sara. Concebí al hijo de mi esposo cuando todavía estaba en la universidad, así que ahora tengo 32 años. Después de que nació el bebé, logré terminar la universidad con el apoyo de mis padres. Desde entonces he sido ama de casa. Debido al embarazo inesperado y el matrimonio prematuro, hubo confusión y preocupación de quienes nos rodeaban, y la pasamos mal. Mi esposo me dijo que siempre había planeado casarse conmigo y que era solo cuestión de tiempo antes de que nos casáramos. Después de graduarse de la universidad, mi esposo consiguió un trabajo en una empresa conocida. Era un buen salario inicial y podíamos vivir en una vivienda de la empresa, por lo que no tuvimos que luchar financieramente y vivimos felices juntos. No tuvimos una fase de luna de miel como pareja casada, pero nuestra hija era tan bonita que no nos importó. Mi esposo adoraba a nuestra hija y siempre la cuidaba los fines de semana. Gracias a él pude relajarme y salir con mis amigas. No tuve que aguantar vestirme elegante ni nada de eso. No tenía ninguna queja sobre esta vida. Los días pasaron volando y mi hija fue a la escuela primaria. Para entonces, mi esposo había estado trabajando para la misma empresa durante unos 7 años y había sido ascendido. Tenía más responsabilidades y llegaba a casa cada vez más tarde. Pero los fines de semana hacíamos viajes familiares por carretera y creábamos muchos recuerdos. Pasamos muchos días felices. Así pensé que estos tiempos felices continuarían por mucho tiempo. Pero un día, mientras llevaba tal vida, la empresa decidió el traslado de mi esposo. No importa cuánto dijéramos que tiene una familia. Nuestra hija ya tiene 11 años. Hasta ahora se había negado a mudarse solo debido a un traslado, porque mi hija todavía era muy pequeña. Eso ya no podía ser una razón. Además, parece ser un trabajo muy importante para él. Esta vez me dijeron que su carrera dependía de ello. La empresa para la que trabaja mi esposo es una gran empresa, por lo que hay muchos reemplazos para él. Para que mi esposo sea ascendido aún más en el futuro, esta reubicación es inevitable. Mi hija irá a la escuela secundaria y a la preparatoria. Por supuesto, quiero que vaya a la universidad. Y la matrícula y otros gastos vendrán con eso. Así que tuve que aceptar su traslado. Esta vez esperaba que eso lo ayudara a avanzar en su carrera. Me dijeron que la asignación sería por unos 6 meses. Bueno, 6 meses está bien, pensé. Sin embargo, mi hija amaba mucho a mi esposo, por lo que estaba un poco preocupada por estar lejos de su padre. Mi esposo le dijo que la llamaría todos los días y le aseguró que trataría de no hacerla sentir sola y que podría reunirse con él los fines de semana y salir con él. Este es un esposo que se preocupa por su familia. Incluso si se muda solo, hará tiempo para su hija. Ella dijo: «Está bien, estaré triste de no poder ver a papá tanto como me gustaría, pero lo soportaré». Mi hija y yo lo despedimos con sonrisas en nuestros rostros. Después de unos 3 días, mi esposo me llamó por videollamada y pasó mucho tiempo hablando con mi hija. Llamó antes de que mi hija siquiera lo extrañara. Me reí y me pregunté, ¿cuál de los dos era el niño? Pero es tan conmovedor ver a mi esposo y mi hija hablando por teléfono.
Realmente sentí que mi esposo y mi hija se llevan bien. El primer fin de semana estuvo demasiado ocupado para salir, pero la semana siguiente mi esposo hizo tiempo y regresó a casa el viernes. Estoy muy agradecida con mi esposo por hacer tiempo para nuestra familia en medio de su arduo trabajo. Mi hija estaba muy feliz de cenar con su padre por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, unos 2 meses después de que comenzara la nueva vida de mi esposo, su comportamiento comenzó a cambiar. Solía llamar a su hija una vez cada 3 días para una videollamada, pero la frecuencia de estas llamadas se volvió cada vez menor y dejó de llamar por completo. Por supuesto, sabía que está ocupado con su trabajo y vive solo, y tiene que hacer todas las tareas del hogar. Estoy segura de que, una vez que se acostumbre al nuevo lugar de trabajo, también tendrá más oportunidades de salir a tomar algo con sus colegas. No debería presionarlo demasiado instándolo a que se ponga en contacto con nosotras. Con esto en mente, no lo obligué a contactarme. Sin embargo, mi esposo rara vez me contactaba. Finalmente volvía aquí cada vez con menos frecuencia. Le expliqué a mi hija que su padre estaba ocupado con el trabajo, pero pude ver que estaba sufriendo, incluso si no lo decía en voz alta. Esta no era una buena situación y aunque sabía que estaba ocupado con el trabajo, le pedí a mi esposo el favor de llamarla, aunque solo fuera por 5 minutos. Nuestra hija siempre parece estar un poco sola en casa. Mi esposo se disculpó. «Oh, lo siento, pero no llamó a Sara pronto. Será su cumpleaños este próximo sábado. Tal vez venga a casa a sorprendernos». Eso era lo que esperaba. Ella también dijo, «Tal vez papá venga a casa». Pero el día de su cumpleaños, mi esposo no regresó a casa y ni siquiera la llamó para desearle un feliz cumpleaños. Esta vez, mi estaba muy decepcionada. Estaba tan enojada que llamé a mi esposo varias veces y dejé mensajes. Últimamente, cuando lo llamo, no contesta. Por cierto, y nunca devuelve mis llamadas. Así que lo llamé varias veces. Esta vez, después de la 5ª llamada, mi esposo finalmente contestó el teléfono. «¿Qué pasa? Me has estado llamando mucho». «¿No qué estás haciendo? Hoy fue el cumpleaños de Sara. Es sábado. Y no viniste a casa. Ni siquiera llamaste para desearle un feliz cumpleaños». «Oh, lo siento. Lo siento mucho por eso. Sara no había visto a su papá en mucho tiempo. Esperaba verte por primera vez en mucho tiempo para su cumpleaños. Dile que lo siento mucho. Y que le deseo un feliz cumpleaños». No importaba lo que dijera, él solo se disculpó. Me di por vencida y colgué el teléfono. Cuando colgué el teléfono, mi ira volvió a estallar. «Por favor, piensa en tu hija y cuídala mejor». «Puedes estar ocupado, pero sigo pensando que eres demasiado irrespetuoso». Le envié un mensaje diciendo eso, pero todo lo que obtuve de mi esposo fue: «Entiendo, lo siento». Después de eso, no hubo mejora. Luego pasó otro mes y mi hija comenzó las vacaciones de verano. Hace un rato me dijo que si su padre no podía venir, ella iría a verlo. Ha estado diciendo esto todos los días desde que comenzaron las vacaciones de verano. Decidí aprovechar esta oportunidad y dejarla ir sola a la casa de mi esposo. Quería experimentar algo nuevo y estaba muy entusiasmada con eso. Vivimos en Los Ángeles y mi esposo actualmente vive en San Francisco. Puede llegar allí simplemente tomando el tren. La llevaría a la estación. Contacté a mi esposo para que la recogiera en la otra estación. Mi esposo estuvo de acuerdo con el plan. Ahora mi hija finalmente puede ver a su padre por primera vez en mucho tiempo. El sábado la despedí y me fui a casa. Me saludó con la mano, con una gran sonrisa en su rostro, cuando el tren partía. Han pasado 2 meses desde la última vez que vio a su padre, así que debe estar deseándolo mucho. Le envié un mensaje a mi esposo justo cuando mi hija subía al tren. Y luego, unas 4 horas después de llegar a casa, recibí una llamada de mi hija. Era mediodía y mi hija subió al tren temprano en la mañana. Ya debe haberse encontrado con mi esposo y almorzado antes de llamarme. Le había dicho a mi hija que me llamara cuando llegara allí. Asumí que estaba llamando para hacérmelo saber. «Hola, Sara. ¿Llegaste a San Francisco y te encontraste con tu padre?» Cuando le pregunté eso, hizo un comentario inesperado, con una voz triste. «Mamá, recógeme ahora mismo, por favor». «¿Qué? ¿Qué pasa?» «No vi a papá». «¿Qué quieres decir?» «No lo sé.
pero no he tenido noticias de él, y cuando fui a su casa, una mujer extraña me rechazó. ¿Qué acaba de decir? No, primero que nada, tengo que recoger a mi hija lo antes posible. ¿Dónde estás? Estoy de vuelta en la estación de San Francisco. Luego entraré a un restaurante de comida rápida en algún lugar y pasaré el rato. Así que subí al auto y me dirigí a la estación. Allí compré rápidamente un boleto y me subí al tren a San Francisco. Cuando finalmente llegué, mi hija me miró y estuvo a punto de llorar. Fuimos a un café cerca de la estación. Estaba deprimida. Así que pedí panqueques, que son famosos en esta zona. Cuando salieron los panqueques, el rostro de mi hija se iluminó un poco. Parecía disfrutar de los panqueques y se veía un poco más tranquila. Entonces le pregunté qué pasó. Según su historia, no pudo contactar a mi esposo en absoluto. Cuando llegó a la estación de San Francisco, esperó unos 30 minutos y él no apareció. Entonces decidió tomar una medida drástica: ir a su casa sola. Bueno, le había dado la dirección de la casa de mi esposo en caso de que algo sucediera. Es una chica de la generación Z que usa su teléfono inteligente más que yo, por lo que pudo encontrar el camino en poco tiempo, con un mapa. Se subió al tren y fue a la casa de mi esposo, y cuando tocó el timbre, la voz de una mujer respondió: ¿Quién es usted? Mi hija se sorprendió, pero se las arregló para decir: estoy aquí para ver a mi papá. Esa mujer le dijo a mi hija que se fuera a casa y que no viera a papá porque ella estorbaba. Al final, la mujer colgó sin siquiera abrir la puerta del apartamento. Entonces, mi hija regresó a la estación de San Francisco. Estaba tan enojada que ya no pude contenerme. Si te dijo que no vieras a tu papá, entonces hagámoslo. Dije eso. Llevé a mi hija a casa e inmediatamente comencé a prepararme para mudarme. Cuando les expliqué la situación a mis padres, se pusieron furiosos. Dijeron que harían todo lo posible para ayudar. Por el momento, mis padres nos dejaron vivir temporalmente con ellos hasta que encontrara un trabajo. Mi esposo me llamó y me dijo: «No vi a Sara en la estación. ¿Pasó algo?» Supongo que su mujer adúltera no le dijo a mi esposo que había rechazado a su hija. No, porque no hubo noticias de mi esposo en el teléfono de mi hija. Cuando fui a buscarla, dudo que mi esposo siquiera haya ido a la estación. Me quedé estupefacta y decidí dejarlo pasar de todos modos. Sara se enfermó en el camino y tuvo que regresar. Respondí que acababa de terminar en el hospital y que lamentaba no haber podido llamarlo. Mi esposo respondió: «Ya veo, entiendo». Terminé el intercambio respondiendo que volvería a llamar si pasaba algo más. Estaba enojada porque era tan obvio que solo estaba fingiendo estar preocupado por mí. Bueno, esta farsa se va al infierno, así que lo dejaré en paz por ahora. Después de eso, estaba lista para castigar a mi esposo. Primero, envié sus pertenencias a su dirección. Luego, recibí los resultados de la investigación que había ordenado a la agencia de detectives disponibles. Envié la prueba del romance, junto con una carta certificada de contenido, al lugar de trabajo de mi esposo. Unos días después, todo debió haber llegado. Mi esposo me llamó como un demonio. «Oh, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Solo pensaba en hacerte saber lo que has estado haciendo. ¿Debes estar bromeando? Estamos en medio de un gran problema aquí. Por supuesto que sí. Eso es lo que estaba tratando de hacer. Y no puedo creer que me estés enviando mis pertenencias aquí. No necesito tus cosas y ya no pago el alquiler. ¿Qué? Sara y yo nos mudamos de ese apartamento». «Oh, ¿dejaste ese apartamento de alquiler? ¿Cuándo te fuiste?» «Hace aproximadamente un mes». ¿Qué? ¿Entonces nadie vivió allí durante un mes y todavía teníamos que pagar el alquiler? Bueno, eso es cierto, pero está a tu nombre, así que no es asunto mío. No estás a punto de atrasarte 2 meses en el alquiler y estás a punto de ser desalojado. Es por eso que he estado recibiendo llamadas de un número desconocido últimamente. Quiero decir, estaremos en problemas si perdemos ese apartamento. ¿Por qué no sigues viviendo en San Francisco? ¿Enviaste una carta certificada de contenido a la empresa? Estoy en un gran problema porque descubrieron mi romance.
Van a llamar a un reemplazo de la sede ahora mismo y me trasladarán de regreso a Los Ángeles. Así que si me enviaste todas estas cosas, sería difícil para mí volver a Los Ángeles y es aún peor que no tenga un hogar allí. Casi me reí porque el plan funcionó mejor de lo que pensaba. Pero luego calmé mi estado de ánimo y dije: «Nos has lastimado tanto a Sara como a mí, que tendrás que pagar el precio. Y aún no ha terminado. Voy a exigir el divorcio y voy a exigir pensión alimenticia y manutención infantil». Oh, no. Simplemente pasemos por los abogados y terminemos con esto. Dije eso y colgué el teléfono. Después de eso, contraté a un abogado, y todo procedió como lo había declarado. El divorcio finalizó sin entredichos y se reclamó la pensión alimenticia contra mi exesposo y la adúltera. También solicité la manutención infantil de mi exesposo. Mi exesposo tuvo el incidente sin precedentes de regresar de un traslado debido al romance. Se convirtió en el blanco de las burlas dentro de la empresa. Las empleadas lo miraban mal. Por supuesto, ya no puede esperar ser ascendido en la empresa, pero no puede renunciar porque tiene que pagar la pensión alimenticia y la manutención infantil. Debe sentirse avergonzado de sí mismo. Mi hija se ha desilusionado de mi esposo, y cuando él se disculpó y dijo que quería verla, ella se negó. Realmente se lo merece. Pude encontrar un trabajo, y mi hija y yo ahora vivimos felices juntas en un apartamento. Voy a trabajar duro para mantenerla y verla crecer.